Adri, páramos y valles palentinos. Ruta 11. Ermitas por las zonas de La Vega y la Loma de Saldaña. Recorrido por las ermitas de la zona de La Vega y la Loma de Saldaña. Longitud. 45 kilómetros. Dificultad. Fácil. Recorrido recomendado. Posibilidad de hacerlo en coche o en bicicleta. Esta ruta es una buena muestra de arquitectura, pintura y escultura que durante muchos años se ha ido cuajando en nuestra comarca y que moverá nuestros sentidos transportándonos al pasado. Partiremos de Fresno del Río siguiendo el cauce del río Carrión y finalizaremos en Bahillo. Inicio de la ruta. Fresno del Río, Ermita de San Roque. ¿Cómo llegar? Por la CL 615 y posteriormente la PP 2641. Empezamos la ruta en Fresno del Río, localidad situada en la margen izquierda del río Carrión. Por su término municipal transcurre la Cañada Real Leonesa de norte a sur. Al lado de la cañada, unos kilómetros al oeste del pueblo, está la Laguna de Fresno y a su lado el Santuario de San Roque y un merendero donde se celebran las fiestas en agosto. En el núcleo urbano podemos ver la iglesia de San Juan Bautista, que tiene planta de cruz latina y en cuyo interior destaca el retablo mayor. En la localidad podemos encontrarnos un bar-restaurante, un frontón, una zona de baño y un merendero. a 5 kilómetros Pino del Río, Ermita de Santa Isabel. Localidad situada en la margen izquierda del río Carrión. Merece la pena detenerse para ver dos edificios importantes. El primero, la iglesia de San Pedro, situada en el centro del pueblo. Es una obra de mampostería y cantería con torre a los pies y portada dintelada, precedida de pórtico en el lado de la epístola. Y segundo, la ermita de Santa Isabel, o la Ermita del Nido, situada a 2,5 kilómetros al este del pueblo, junto a la CL 615. Es una obra de sillería y mampostería de una sola nave rectangular en cuyo interior se encuentra una imagen de la Virgen con el Niño, lujosamente vestida, del siglo XVII con añadidos posteriores. En Pino también hay que destacar la existencia de un obelisco de 45 metros de altura. Fue construido por un vecino de la localidad homenajeando a su esposa fallecida. El obelisco está hecho en mármol y hormigón, y en su cima destaca la escultura de San Pedro, patrón de la localidad. En Pino también podemos encontrar dos casas rurales, dos bares con restaurante y una zona recreativa habilitada para el baño. A 18 kilómetros Saldaña, Ermita del Valle. La villa de Saldaña se halla asentada en un pequeño valle del arroyo Esgueva en terrenos arcillosos que se aprecian con claridad en las escarpadas laderas que le flanquean por el este y por el oeste. La ermita de la Virgen del Valle es el santuario dedicado a la Virgen del Valle, la patrona de la localidad y la comarca de la Vega de Saldaña, ubicada a tan solo 2 kilómetros al norte del núcleo urbano. Es una obra de estilo barroco realizada en sillería de piedra caliza. De época neoclásica y fechado en el año 1786 es el pórtico. Su fiesta se celebra del 5 al 10 de septiembre. En el interior de la ermita destaca la imagen de la Virgen del Valle, ubicada en el altar mayor. Es una pequeña talla de madera vestida con ricos ornamentos, donados por sus fieles. Además de descubrir el encanto de la ermita, en Saldaña podemos practicar actividades de ocio y aire libre, disfrutar de las zonas de baño, comer las famosas alubias y alojarte en alguna casa rural. A 14 kilómetros Gozón de Ucieza. Localidad situada en la margen derecha del río Ucieza. Aparece con esta grafía en la documentación de Alfonso VIII en 1216. Gozón equivale al vocablo castellano antiguo codón, canto rodado, es decir, colina peñascosa junto a Ucieza. En Gozón podemos visitar la ermita de Nuestra Señora de Sayugo, situada en un alto próximo al pueblo y a la confluencia de los ríos Ucieza y Valdecuriada, cuya imagen se custodia en la iglesia parroquial. Se trata de un edificio rectangular, de ladrillo y mampostería de cantos rodados, de una sola nave, con acceso precedido de un gran pórtico en el lado de la epístola y una pequeña espadaña a los pies. En la localidad también se encuentra la iglesia de San Miguel, obra de los siglos XVI al XVIII, estructurada en 3 naves separadas por pilares. A 7 kilómetros Villota del Duque. Localidad del municipio de Loma de Ucieza, situada en la margen izquierda del río Ucieza. Allí podemos ver la ermita de la Virgen del Humilladero, integrada en el actual cementerio municipal y cuya imagen se venera en la iglesia parroquial de San Esteban. Se trata de un pequeño edificio de piedra de planta rectangular cubierto a 2 aguas y pórtico en la entrada. Final de la ruta. A 7 kilómetros Bahillo, Ermita de Nuestra Señora de Gracia. Bahillo es la capital del municipio de Loma de Ucieza y se encuentra en la margen izquierda del río Ucieza.
Existen varios edificios religiosos importantes a destacar. La ermita Iglesia de la Cruz, ubicada en el interior del casco urbano y utilizada en la actualidad como almacén agrícola. Es de planta rectangular, de ladrillo y mampostería y tiene portada de sillería. Ermita de Nuestra Señora de Gracia, situada a unos 200 metros al norte del casco urbano. Es de planta rectangular, construida de ladrillo y tapial, con una sola nave cubierta con bóvedas de arista y cúpula rebajada sobre el presbiterio. Iglesia de la Asunción, obra de los siglos XV al XVIII. Está construida en piedra y ladrillo, cuenta con 2 naves y a los pies se sitúa la torre. Hasta aquí la ruta donde hemos visto algunas de las ermitas de la zona oeste de la comarca Páramos y Valles Palentinos. Desde este punto podemos iniciar, en sentido inverso, la ruta del Camino de Santiago del Besaya hasta Alar del Rey. Vídeo promocionado por Adri Páramos y Valles Palentinos y financiado por Diputación Provincial de Palencia.